buenas tardes. Creo que ya sí que sí. Hoy quería entrevistar a un profesor magnífico del conservatorio que, bueno, daba clases de análisis hasta que lo cambiaron a la asignatura de improvisación. Y, bueno, quería entrevistarlo porque quería hablar un poco del sistema de los conservatorios, ¿no? Así que nada, espero que se conecte pronto y le podamos preguntar cositas. Quien quiera colaborar y preguntarle cosas, pues lo iré incorporando en la entrevista, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Mira, aquí está. Diego, te voy a llamar, ¿vale? A ver. Hola. Espera que no sé yo cómo voy a poner esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Yo magnífica, que tenía muchas ganas de entrevistarte y bueno, quería que pues empezar hablando contigo de que hay muchos alumnos conectados ahora y están esperando. He dicho que lo que quieran preguntarte que lo pueden ir comentando conforme vamos hablando. Y bueno, quiero que nos cuentes sobre tu labor como profesor y los 16 años que llevas de conservatorio, ¿qué tal te ha ido? Bueno, pues yo en primer lugar darte las gracias por acordarte de mí, porque no siempre los alumnos que terminan conmigo pues tienen ganas de seguir, de dar una continuación como la que tú me has dado, ¿no? Entonces, bueno, yo como profesor siempre estoy abierto a que los finales sean como este tan bonito que es el principio de una amistad, o bueno, de algunos pues que terminan un poquito más mosqueados y no se puede hacer mucho más, ¿no? Así que darte las gracias por, pues no sé, para darme esta ventana para, no sé, exponer mi idea al mundo, ¿no? Que muchas veces se queda en las cuatro paredes del aula. Yo realmente empecé a dar clases hace ya 26 años. 26 años en total. Sí. Tío. Lo que sucede es que durante 9 años fui profesor de piano, porque yo tengo varias titulaciones de conservatorio superior y la primera que conseguí fue la de piano. Y la verdad me gustaba muchísimo dar clases de piano y yo daba clases pues en diferentes conservatorios profesionales y elementales. Mi primer destino estuvo en Antequera. Y entonces, bueno, yo iba y venía todos los días a Antequera, el segundo estuve en Loja y ya a partir de ahí me quedé en diferentes conservatorios de Málaga. Y durante 9 años estuve dando clases en los conservatorios profesionales de piano. En el año, creo que fue en el 2003, yo conseguía en el 2002 conseguí la titulación del profesor superior de composición y por casualidades pues de la propia vida, resulta que esa titulación me daba acceso para entrar al conservatorio superior, porque por aquel entonces empezaba un sistema nuevo ya se había iniciado, que era la LOCSE, y necesitaban profesores para cubrir un grado superior que hicieron bastante más completo que el plan anterior, que era el plan del 66. Entonces, como necesitaban profesores, yo tenía en ese momento la titulación, me dijeron que, en fin, me buscaron un poco para que fuese a dar clase allí de una especialidad diferente, puesto que los 9 años anteriores yo tenía experiencia como profesor de piano y no como profesor de composición. Una vez que entré, pues como todo en la vida, de los profesores que entran último cogen las asignaturas que quedaban y yo cogí el horario que tenía una carga lectiva mayor de análisis. Y ese fue el primer año que yo di una clase de análisis, que fue algo bastante difícil, porque tuve que dar una asignatura tan compleja por primera vez en mi vida en el grado superior. Es decir, no tuve un rodaje en un conservatorio de grado medio en el que vas rodando un poco las diferentes obras que analizas y la pones en práctica con alumnos de grado medio, sino que del tirón ya empecé en el grado superior. Y desde entonces hasta ahora pues he estado 16 años en el conservatorio superior dando clases de análisis, quitando ya la interrupción de este año, que como sabéis que se ha hecho un cambio tremendo en toda la disposición de la plantilla del profesorado en los conservatorios superiores de Andalucía,
pues este año estoy dando una disciplina diferente, que está también muy bien, pero no es algo para lo que me he entrenado tanto a lo largo de mi vida como es el análisis. Ya mismo como vas a saber improvisar, mejor que yo te voy a llevar a los conciertos conmigo, lo sabes, ¿no? Yo en tu concierto iré de público. Cada vez que hay algún músico en los conciertos lo intento sacar. Hay veces que no puedo, pero yo lo intento. Hombre, es que eso a bote pronto es un mal rato, vamos. Es comprometerte a una situación dificilísima. Quiero preguntarte una cosilla porque Sí. estuvimos hablando, pero me he acordado bueno, de la manera en la que tú dabas las clases y la verdad que captaba la atención de los alumnos soltando un monólogo al principio de cada clase, que yo a lo mejor llegaba a repetir clases a la semana, que yo tenía los miércoles, iba los miércoles, los jueves, o los martes, los viernes, o iba así, y es como que tú decías, esta semana voy a hablar de esto. Y llegaba, captaba la atención de los alumnos, nos reíamos contigo, ya empezábamos la clase de otra manera, ¿no? Porque es verdad que a las 3 de la tarde análisis en Málaga con todo el calorcito es difícil de darlo, ¿eh? Y más si los vecinos de enfrente están en el balcón tomando el sol. Que tú dices, yo quiero ir para allá. Y bueno, vamos a focalizarnos en... Bueno, he hablado de tu trayectoria del análisis y quiero preguntarte qué ha cambiado en tu forma de enseñar y si cambiarías algo más. Porque yo no sé si tú eres una persona conforme, que a mí me da que no. Mira, mi forma de dar clases cambió radicalmente cuando pasé de profesor de piano, en el que yo le daba clases a los alumnos de una manera individual. Y recuerdo el primer día que me enfrenté a una clase que en primer lugar los alumnos ya eran mayores de 18 años, porque anteriormente pues eran niños, ¿no? Y para mí fue un impacto, no se me olvidará en la vida. Cuando yo el primer día me tuve que enfrentar a una clase de 15, y yo nunca había dado una clase a 15 personas y me temblaba la voz, así que me puse muy nervioso. Mi intención era hacerlo lo mejor posible y entonces yo en cada clase la llevaba todo lo posible, humanamente posible en la preparación, porque, o sea, yo quiero también hay que tener en cuenta que el primer año que yo empecé a trabajar no tenía una experiencia previa, puesto que en grado medio fui profesor de piano y tuve que prepararme esas clases pues de una semana para otra. Y yo al principio lo que hacía era que todo trataba de que fuese muy riguroso y quizás la manera en la que yo explicaba era que sacaba un párrafo de un libro y prácticamente leía el párrafo de ese libro para dar una explicación sobre un pasaje de la obra. Pero a medida que fue pasando el tiempo me di cuenta que los alumnos podían coger ese libro y leerlo. Y que además la atención del alumno era mayor cuando yo le daba la vida a ese texto y lo contaba con mis palabras. Y ese fue para mí uno de los elementos que yo incluí en mi forma de dar clase, que yo noté que tuvo más éxito, que era cuando me separaba por completo de un texto y en vez de leer, interpretaba la lectura que yo había hecho previamente y luego yo daba mi versión. Y los alumnos siempre eso lo agradecían mucho más porque siempre me decían que en cuestiones de atención era más fácil seguir las clases que si prácticamente está leyendo un párrafo de un libro, ¿no? Así que la evolución que yo he tenido como profesor ha sido la de contar tu propia experiencia y no remitirte solamente a una fuente, sino interpretar lo que esa fuente ha supuesto en tu vida para tú exponerlo a tus alumnos. Claro. Yo me acuerdo una vez que contaste, a ver si lo puedes contar ahora, porque se echan de menos la charla. Que contaste que metieron en una nave un montón de cosas de la humanidad por si se encontraban vidas fuera de la Tierra y uno era un disco o las obras de Mozart o algo de eso. Sí. ¿Puedes contarlo, porfa? Claro. Bueno, yo te quiero decir que a lo largo de mi vida una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención, como tú comentas,
Yo en clase he tratado de vincular muchísimas de las explicaciones teóricas a vivencias y he tenido alumnos que me han enseñado su apunte y memorizaban partes teóricas con la vivencia que yo le comentaba porque decían que para la memoria le ayudaba muchísimo, ¿no? Y entonces a mí me asustáis cuando me dice, ¿por qué no cuenta tal historia? Porque es que vosotros guardáis esa historia mejor que yo mismo, ¿no? Bueno, esa historia que tú comentas es que es una de las cosas por las que yo me siento muy orgulloso de la música y una de mis primeras clases cuando empieza el sistema tonal me gusta que los alumnos que estudian música se sientan orgullosos de lo que hacen, porque por desgracia nos tiramos toda la vida matándonos por estudiar una carrera dificilísima y siempre cuando nos encontramos a alguien por la calle dice, ¿qué estudias? Y tú le dices música y te pregunta la gente, ¿y qué más? Y qué mala leche. Es algo doloroso porque todos los que hemos estudiado música vemos la complejidad. Bueno, saber que con 12 años tiene una formación musical tremenda y qué niño con 12 años sabía que iba a ser en el futuro abogado, por ejemplo. Es decir, cuando nosotros ya tenemos una formación tremenda, mucha gente ni siquiera sabe qué carrera va a hacer, ¿no? Entonces una carrera que es como una especie de maratón, de duración, dura, difícil. Y yo lo primero que creo que debemos hacer los músicos es que nosotros mismos nos tenemos que creer que lo que nosotros estudiamos es lo más importante del mundo. Porque si nosotros no lo creemos, ¿cómo vamos a convencer a la gente, no? Y a mí me gusta contar mucho esta historia de que aproximadamente en el año 1970 se lanzó una sonda espacial de la que son las sondas espaciales Voyager, desde la que se pensaba, por cierto, muchas de las fotografías que se han hecho de los planetas no han llegado desde esas sondas espaciales. Y pensando que podrían encontrar vida extraterrestre, se grabó un disco de oro en el que aparecían muchos aspectos de la humanidad y quisieron reflejar un poco, por si encontraban vida inteligente, pues cómo era la vida en la Tierra. Y se hicieron fotos, aparecen en esa sonda, en un disco de oro, pues se grabó esa información y aparecen fotografías, por ejemplo, del Amazonas, de los glaciares. Y también pues se hizo fotos pues para que pudiera ver el humano lo que ha podido hacer y aparece una foto de la Torre Eiffel o del Taj Mahal, que todo ello es bellísimo. Pero también viaja en esa sonda espacial fragmentos de la Quinta Sinfonía de Beethoven, algunas partes de los conciertos de Brandenburgo de Juan Sebastián Bach y algunos preludios y fugas y fragmentos de la flauta mágica de Mozart. Porque pensaron que si alguna vida extraterrestre inteligente encontraba ese disco de oro y lo descifraba, cuando escucharan un concierto de Brandenburgo de Juan Sebastián Bach pensarían que la humanidad es extremadamente inteligente. Y ese es nuestro motivo de orgullo, lo que viaja por el espacio. O sea, nosotros cuando hemos querido liderar como la humanidad del logro que ha conseguido, por el espacio está viajando la flauta mágica de Mozart. Y bueno, y también como elemento de vergüenza de la humanidad, que en ese disco de oro pues tratan de una manera u otra de ver la riqueza del ser humano y la pluralidad, en ningún momento se incluye cosas que nos deberían de avergonzar, como son las cuestiones de que nuestra historia se ha escrito con guerras, ¿no? Entonces yo siempre digo que con esa sonda espacial nos ayuda a entender los motivos por el que la humanidad se siente orgullosa, como por ejemplo la música, y de lo que se avergüenza, como por ejemplo las guerras. Pues no, es que el ser humano nos autodestruimos cada día y eso está, vaya, siempre lo estamos viendo. Pues sí. Yo no creo mucho, no sé, creo que las cosas se hacen a veces a propósito pero vamos, si yo fuera un extraterrestre, tú imagínate, tú eres un extraterrestre y te encuentras ese conciertazo, la flauta mágica. Yo no me acerco a la Tierra, porque yo digo, esto con un guiño de ojos me termina. Es que sería algo tan tremendo. Yo también en otro momento comento una película que me parece que sí, que se llama Ultimátum a la Tierra, que lo hace Keanu Reeves,
y que la misión de este extraterrestre está basado un poco en el argumento del Arca de Noé. Y la idea era él quería salvar toda la especie animales y destruir al ser humano. Y el motivo que él esgrimía era un motivo que todos sabemos, y es que si el ser humano no cambia su manera de ser, nos vamos a cargar el planeta. Entonces decía, ¿qué es preferible? ¿Un planeta sin los humanos y que el planeta siga viviendo? ¿O un planeta destruido? Entonces, pues ellos vinieron con la misión de matar a la especie humana. Y una vez que nos mataran, que nuestro planeta siguiera con la misma especie animales y vegetales, pero quitando al humano. Entonces, en el camino, pues conoce a una doctora, y la doctora le decía a Keanu Reeves, oye, por favor, pero ¿cómo vais a acabar con la humanidad? Y él, como era un extraterrestre, pues no sabía lo que era el sentimiento. Y entonces ella le decía, ¿pero no te da pena de mi hijo chico? Y él decía, no. Y a mí lo que me da pena es lo que está diciendo con el planeta. Y el punto de inflexión de la película está cuando ella le dice, mira, yo conozco a un científico que está estudiando una fórmula en cómo revertir estos elementos de contaminación que hacemos en la Tierra, y dice, yo te voy a llevar para que hables con él. Y en el momento que llega a casa del científico, dice, espera, que voy a entrar a buscarlo. Y entonces en el salón donde trabaja el científico, estaba escuchando él ni más ni menos que las variaciones Holberg. Y entonces el extraterrestre se queda delante del altavoz con una cara y durante 2 minutos se queda aquí en un Reeves así mirando el altavoz. Y cuando vuelven dice, me he dado cuenta que el humano debe sobrevivir. Cuando escucha las variaciones Holberg. Y por desgracia, pues fíjate que hay personas en este mundo que lo dejan sin haberlo escuchado en su vida. Pero bueno, todas estas cosas pues nos ayudan a pensar pues lo importante que es la música en nuestras vidas, ¿no? Pues sí, la verdad que yo creo que un mundo sin música no sería muy triste, no tendría sentido. Tú imagínate Semana Santa sin una banda detrás ni nada, eso tiene que dar pena absoluta, la imagen del Cristo ahí crucificado y ni siquiera música ni nada, de loco. Yo creo que eso sería de loco. Fíjate, en estos días que estamos viviendo estos acontecimientos que yo creo que ninguno en la vida pensamos que nos íbamos a encontrar, todos los días a las 8 pues aplaudimos a todas estas personas que están a nuestro servicio y que lo están haciendo también, ¿no? Pero rara vez el evento de homenaje en el que no incluye la música. Es decir, imaginemos todo lo que está pasando sin que a las 8 cuando las personas salen a los balcones no pusieran algo de música, porque la gente pone la música para recordar los momentos más felices de su vida, o para que el momento que estamos pasando ahora, que es tan tremendamente triste, le ponemos una banda sonora para dulcificar todo. Lo que pasa que normalmente las personas valoran muchísimo la música, pero como es un elemento que no se ve, sino que forma parte de algo que es el sentido del oído, y el oído para el ser humano no es tan importante como la vista, pues no lo valoramos en la medida. Pero yo siempre comento que si durante 24 horas la música silenciara, el mundo sería muy triste y nos echaría mucho de menos a los músicos. Ahí voy a entrar. Te quería preguntar sobre qué pasa en los conservatorios. O sea, no es normal que en el Conservatorio Superior de Málaga, ciudad turística por excelencia, donde hay 700.000 habitantes, que es el Miami de Europa, tengamos un conservatorio que dependa. En vez de, sí, yo creo que deberíamos para mí el sistema educativo está equivocado, faltan asignaturas muy necesarias y creo que no se le da importancia. Que es, el año pasado hicimos un montón de huelgas y de manifestaciones y yo quiero entrar en eso porque tú estuviste allí con nosotros apoyando la causa y quiero saber hasta dónde se ha cambiado con las manifestaciones que hemos hecho, porque había un cartelito en la puerta del conservatorio que ponía la Junta de Andalucía le da 11.000 euros al conservatorio, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero no han cambiado una ventana que llevan 60 años con la misma ventana. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado con esos 11.000 euros y qué es lo que falta por cambiar? Bueno, pues yo te voy a decir que como
alumno, yo formé parte de la Asociación de Alumnos del Conservatorio y fui una persona reivindicativa y con la idea de que, bueno, incluso tú antes me hiciste una pregunta que se me ha olvidado contestar, que me decía que si yo cambiaría en algo mis clases, ¿no? También. Bueno, no hay un año en que no revise las clases. Es decir, yo todos los años siempre trato de mejorar. Y, por ejemplo, si voy a un curso o veo un profesor que dice una frase que me gusta o me gusta un profesor cómo se dirige a la gente, yo soy una esponja y siempre trato de mejorar y sobre todo una de las cosas que siempre me ha preocupado es que ya que un alumno tiene que estar 1 hora y media en mi clase, pues que dentro de lo posible sea lo más ameno posible. Yo siempre le comento, oye, aquí no estamos en Disneylandia, no estamos en París, ¿cómo es? Lo de... Bueno, no estamos en los parques estos de atracciones, ¿no? Pero dentro de lo posible, pues me gusta que la hora y media se disfrute, porque son asignaturas muy bonitas y la idea es mejorar. Entonces, sí, yo siempre me reviso. De hecho, cuando veo la bibliografía de los grandes compositores, Falla siempre decían que era, bueno, decían no, y de hecho fue un compositor que a lo largo de su vida fue muy poco prolífico, fue un compositor de calidad, pero que hizo la obra con poca cantidad, ¿no? Y el motivo era porque borraba mucho más que escribía, él continuamente se revisaba. Y a mí me dio un ejemplo a seguir. ¿Qué? Hay que revisarse, como yo, por ejemplo, cuando estudio bueno para lo que hago, todo lo que toco y luego me autocorrijo, soy mi mismo profesor. Efectivamente. Hay que, en la cuestión de la educación, mira, yo he tenido, después de estar tantos años dando clases, alumnos que han visto como yo explicaba 10 años atrás ciertas cosas y me dicen, Diego, lo explica de una manera completamente diferente. Y yo siempre le digo, ¿y cómo te gusta más? Me dicen, ahora lo explica todavía más claro, ¿no? Y digo, pues por eso, he cambiado porque creo que hay que cambiar para mejorar. Y cada año yo, cuando terminaba todo lo que era las notas, yo hacía una entrevista individual por todos mis alumnos, que eran más de 200, y le preguntaban a uno por uno que qué le parecía. Y he aprendido mucho de eso, porque cuando los alumnos me decían, ay, esto es que lo explicaban muy rápido, bueno, pues yo al año siguiente procuraré explicarlo algo más lento, ¿no? ¿Qué sucede? Tú me preguntas por el mundo de los conservatorios. Mira, yo estuve en el conservatorio, empecé con 9 años como alumno y ahora tengo 49. Por lo tanto, he estado en el Conservatorio Superior durante 40 años de mi vida. 40 años he estado. Vocación, vamos. Sí. Cuando no he estado como alumno, he estado como profesor. Yo entré en el superior sustituyendo a la profesora que me dio clase, para que hagáis una idea de cómo se produjo el paso de una generación a otra, ¿no? Y por desgracia tengo que decir que en 40 años el conservatorio hace honor a su nombre porque sigue siendo lo mismo, se conserva como el primer día. Bueno, yo no sé si algunos compañeros de los que están ahí quieren alguna pregunta, que tú estás pendiente de eso, porque me daría pena que... María Obo está diciéndote que tiene 49 y está el divino de la muerte. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mira, aquí tengo yo, os voy a enseñar lo que yo tengo para que vosotros veáis lo que yo hago todos los días aparte de dar clases. Pero mira, no sé si veis mis crestas por ahí. Estoy haciendo... Ole, dile que... ¿Qué dice? Te está preguntando que si te pones voto, un tal Santi Lesmes. Mira, Santi Lesmes es un personaje de Perú. Somos muy amigos. Hemos estado toda la vida viviendo en el mismo barrio y nos conocimos porque su prima y yo íbamos al mismo instituto, y cuando su prima se divorció ocupé yo el lugar del marido para irme a Perú y allí no esperaba él e hice el viaje de mi vida, porque sí que me fui a Perú un tiempo, estuvimos como 10 días y él nos enseñó allí el sitio más maravilloso que he visto en mi vida, que se llama Machu Picchu. Y yo lo recomendaría a todos porque estuvimos 3 días por la selva en la que el móvil no funcionaba y fue un punto de inflexión en mi vida de
de apreciar las cosas bonitas, de apreciar la tranquilidad. Fue algo bellísimo. Y bueno, lo del voto es una broma que siempre nos gastamos porque él está allí pues está en el mundo de la televisión y entonces él siempre presume que se lo ponen allí gratis. Y yo lo tengo que pagar. Pero sí, de vez en cuando se hace uno un retoquillo porque la edad no perdona y en fin. Bueno, Siempre creo que la imagen también es importante, ¿no? Bueno, ya todo esto que decíamos del mundo del conservatorio. que sí, que faltaba por cambiar, porque habían supuestamente dado algo los de la Junta de Andalucía, que esa es otra, escúchame. Yo que mira, le dije a Juanra también que quería entrevistarlo para hablar de lo del jazz también un poco, porque es que se junta lo del jazz con que no hacen reformas, con que no se cambia el sistema educativo y con todo, y es que da pena, o sea, da una pena tremenda, que es como, que no es que no esté valorado, es que ya, vamos, me parece... Mira, yo creo que hemos tenido una mala suerte y es de formarnos parte de un apartado en cómo están articuladas la educación en España, que hemos sido siempre considerados enseñanza de régimen especial y nunca se ha tomado en serio, porque en general el mundo de las artes no está valorado en la medida de del fruto que el arte ha dado a la humanidad. Pero por cualquier circunstancia la música siempre ha estado relegada como a un plano muy secundario. Entonces, yo he estado como alumno en reuniones con políticos que me lo decían de esta manera clarísima. Cuando yo estaba en la representación de alumnos decían, mira, aquí en esta sociedad la enseñanza obligada es primaria, secundaria, universidad, y dice, todo eso forma parte de lo público, y dice, y nosotros no vamos a quitar de las enseñanzas obligadas dinero para algo que es de régimen especial. Y ellos siempre nos han considerado que nos teníamos que nutrir con las obras de los demás, y lo decían sin el mínimo rubor. Y efectivamente toda la vida ha sido así. Entonces el problema es que nos hemos quedado como una especie de residuo en el mundo de la educación y nunca hemos sido valorados en la medida de algo tan simple como haber sido una carrera universitaria. Mira qué diferencia, cuando nosotros nos preguntaban ¿qué estudias? Música, y la gente te decía, ¿qué más? Si yo me hubiesen preguntado ¿qué estudias en la universidad? Se acabó la pregunta. Entonces era algo tan simple como haber entrado en el mundo de las universidades, porque no es que nosotros íbamos a ganar por entrar a la universidad. El prestigio de la música es indudable en la humanidad. Es que la universidad había ganado con nosotros si no hubiesen cogido como una disciplina. Y por desgracia, pues nunca hemos estado valorados en la medida de lo que es este estudio, este tipo de estudios. Entonces, bueno, yo en 40 años no he visto nunca una evolución. Os voy a decir algo que se hizo en Andalucía, que era el Instituto Superior de Enseñanzas Superiores de Música, que se creó. Se dieron una serie de cargos. Supongo que esos cargos estuvieron cobrando del erario público, pero a efectos de profesorado y de alumnado nunca notamos ese estudio de enseñanzas superiores. Y entonces pues parece que durante esos 40 años nos han estado encaminando como hacia el Instituto de Enseñanzas Superiores, y 40 años después dicen ¡ay! Que no funciona. Y entonces, como ahora se diluye, nos ponemos otra vez en el punto de partida. Entonces yo después de 40 años me veo como el Diego que tenía 9 años, o sea, yo no he visto ningún tipo de evolución. Y por lo tanto, en la enseñanza pública, que ya generalmente todo lo público en este país flojea, a pesar de que hay grandísimos profesionales que, como lo estamos viendo ahora en el mundo de la sanidad, que si la sanidad ya ha quedado claro que no colapsa, es por los grandes profesionales que tiene, lo mismo pasa en la educación. Pero lo otro que yo creo que sucede es que nunca ha legislado un político en el mundo de la música que fuese músico. Porque una persona con sensibilidad no nos trataría como nos están tratando. Eso es totalmente cierto, porque
tampoco me parece normal que tengamos un sistema donde el horario de los profesores y todo, como estuvimos hablando, sean de grado medio o de segundo de la ESO, como tú dijiste, o algo así, y que luego vayamos con crédito como la universidad, ¿no? Efectivamente. Es que se dan una casuísticas que son tremendas y que, bueno, que yo, si lo contara, diría, ¿estamos realmente en el año 2020? O sea, es que para mí es como si estuviéramos en la Edad Media. Hace unos cuantos de años que yo no sé tú, pero yo me acuerdo de ser chiquitilla y pensar en el año a lo mejor 2020, 2015, 2018 como, ¡guau! Seguro que vuelan los coches y vamos patinetes. Claro, nos veíamos la película de Regreso al Futuro y nos imaginábamos ese futuro que pintaba Steven Spielberg, ¿no? Y nos damos cuenta que los cambios en la vida son lentos y, bueno, la sociedad indudablemente ha evolucionado y en general podemos decir que yo creo que la sociedad siempre cambia para mejorar, ¿no? Pero esto del mundo del conservatorio es que no mejora porque las personas de las que dependemos no son especialistas en el tema. Entonces, el día que una eminencia musical entre a formar parte de la política, posiblemente velarán por nuestros intereses, pero es que estamos dejados de la mano de Dios. Entonces, pues estamos abandonados y como tal, pues es lo que nos sucede. Yo voy a poner un ejemplo que ayuda a entender muy bien cómo nos encontramos. Yo estoy dando clases en un conservatorio superior en la que cuando los alumnos finalizan, terminan con una titulación que según la normativa española dice un título superior que es equivalente a todos los efectos legales a un estudio de grado. Es decir, mis alumnos son iguales que los que terminan con un estudio de grado. Sin embargo, yo como profesor no soy equivalente a un profesor de universidad, soy equivalente a un profesor de bachiller. Entonces, yo no tengo un tiempo en mi horario para investigar y piensan esta gente que esto de analizar la Quinta Sinfonía de Beethoven es sentarse en una mesa y estar un par de orillas mirándose la pieza. Yo hay obras que llevo mirando 20 años de mi vida y todavía sigo trabajándolas. Todo este tipo de cosas son cosas muy lentas y que va dando su fruto a lo largo del tiempo. Son como los grandes intérpretes. ¿Por qué los intérpretes son grandiosas sus versiones cuando tienen 50 o 60 años? Porque el magisterio de ese hombre a lo largo de toda su vida estudiando, o de esa mujer toda su vida estudiando, y luego se ponen a tocar su instrumento con 60 años, es el colmo de la madurez. Y sin embargo, pues, ¿qué sucede? Que para empezar, los profesores pues estamos considerados como profesor de bachiller y no tenemos tiempo a la investigación. Nuestro horario está vinculado al mundo de la secundaria en vez de a la universidad, y entonces pues todo es una triste pena. Sí, es muy penoso, la verdad, porque mira, yo por ejemplo cuando estuve estudiando en Austria, estuve más tiempo del que yo creía que me iba a quedar. Yo me fui para hacer, digo, bueno, voy a probar a hacer la prueba al conservatorio de allí, me cogieron y al final me dio un año o dos, estuve casi 3, donde me han pasado muchas cosas. Y uno de los motivos por los que me he quedado no ha sido por la calidad de la música o de lo que fuera, porque considero que aquí hay un grandísimo nivel, sobre todo en mi especialización de voz. Es más, me he recorrido toda Europa y he estado con un montón de gente tocando y el mayor nivel de voz está en Málaga y se acabó, no hay otra. Por lo menos lo que yo he visto. A lo mejor habría sitios que no he ido y fantástico lo que tú quieras, pero como aquí, en Andalucía, dudosamente. ¿Qué pasa? Que yo me quedé más tiempo porque me dijo el profesor, Celita, que cuando tú vuelvas, el profesor que yo tenía allí, que era una maravillosa persona, él decía que nosotros éramos latinos, ¿no? Y tenía feeling conmigo porque éramos latinos, cuando él es rumano. Pero bueno, me hacía mucha gracia. Él se consideraba más como yo que como otros alumnos que eran rusos, chinos, ¿no? Y bueno, me dijo, te voy a decir una cosa, es inteligente. Si te sacas el título aquí, tu título vale para cualquier parte del mundo como si tú hubieras sacado un título de universidad como médico. Si tú te lo sacas en España, no.
y por eso aguanto más tiempo allí y no me viene antes. Pero aún así, para mí fue imposible por amor a la música y a lo que me gusta y al sentimiento. Es más, cuando yo me quedé allí fue porque me dijeron el sentimiento español y la técnica alemana junto a una bomba. Otro, y es verdad. no, una apatía, otro de eso, y no, yo no aspiro a eso. Yo, a ver, me encanta viviría y moriría en un escenario, ¿no? Pero, que por cierto, entrevisto a Lucas Macías el día 24, que lo sepáis los oboístas. Pero no es eso, es ya amor a que cuando tú estás tocando te sientas lleno, completo, y que las cosas que están alrededor suenen como tú te lo imaginas, ¿no? Dentro de ti. Eso es pasión y es ganas y es... El otro día también estuve, por ejemplo, haciendo un trabajo de corno inglés por el profesor de oboe. Yo no sé, todavía no me ha respondido ni me ha corregido nada, pero yo estoy pensando en que habrá dicho esta mujer con lo que está escribiendo está loca perdida, porque yo no es solo que haya ya puntualizado cada nota de cada solo orquesta de corno inglés, es que me he metido dentro de lo que significa pasar de esa nota a la otra nota de tal manera, con tal precisión, se me ha ido la olla muchísimo. Y yo creo que se está bromeando, de risa si me está escuchando ahora. Y es eso, es que comparaba la Orquesta Filarmónica de Viena, que se han perdido la mitad del talento que es de las mujeres, ahora sí están metiendo mujeres, pero que ahora ya la mitad de las mujeres que se han perdido, o sea, si tú quitas a la mujer del medio te estás perdiendo la mitad del talento. La mitad del talento se lo estás perdiendo. Encima ya no es eso, ya que es la mitad de la mitad, porque encima utilizan instrumentos que solo se utilizan en Viena. Es como, están utilizando un cuarto del talento, pues esa orquesta, por mucho que tú quieras, por mucho que los oboístas sean más buenos de oboe vienes del mundo, no va a sonar nunca igual de bien que puede sonar a lo mejor la de Berlín o cualquier otra que coge el talento entero. Claro. ¿Tú qué piensas en ese ámbito laboral de que hayan habido personas así que se hayan querido quitar que hayan sido tan discriminatorios en ese sentido? Hombre, es que no creo que a lo largo de la historia de la humanidad todo lo que haya sido un gueto, porque los que discriminan se mueven en un gueto, que haya sido riqueza. Es decir, si algo caracteriza al ser humano es la pluralidad, y todo lo que sea hacer un tipo de discriminación por cualquier tipo, eso es un empobrecimiento. Entonces, bueno, para mí eso es algo impensable que pueda pasar, ¿no? Por eso yo muchas veces digo, realmente estamos en 2020, que hay muchas cosas que tienen que estar más que superadas, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando aparece la manifestación de la mujer del 8M, que yo cuando veo a estas criaturas en la calle digo, que haya personas que tengan que reivindicarse hoy en día en la calle simplemente por la igualdad, a mí es que se me cae Mira, yo el 8M, eso de verdad que me ha matado. El 8M, yo canté en la Plaza de la Constitución. Se sabía que venía algo duro como lo que estamos pasando ahora de la pandemia, pero no estaba todavía metido, lo veíamos como muy lejos, ¿no? En plan, eso te decía. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo subí el vídeo cantando en la Plaza de la Constitución, te imagínate la Plaza de la Constitución entera, calle Lario, y todo el mundo lleno de gente, yo encima del escenario cantando, y coge y me comentan en el vídeo, inconsciente, ¿cómo se te ocurre? No sé cuánto es el otro, y cogí y lo único que le dije fue, sí, es verdad, tienes razón, no teníamos ni idea y éramos inconscientes, pero sobre los partidos de fútbol de ese día nadie pregunta nada. Es que yo sigo alucinando. Quiero hablar de otra cosa, de las oposiciones y eso. ¿Tú sabes algo? Porque mira, por ejemplo, me han dicho que las de oboe salen dentro de un par de años, pero que yo no sé salir 10 años, por lo tanto yo voy a competir con mis profesores. O sea, ¿cómo compites tú con un profesor? A ver, nosotros no tenemos más fresco y eso, pero es que a lo mejor la gente que no le dé tiempo, como los que están a lo mejor en primero de superior, que se van a pegar todos 10 años, van a tener oposiciones con 40 años, es que no entiendo. Es que es el mundo del conservatorio, como, es decir, cuando decimos, tú que comentabas las instalaciones
o que los profesores estamos regulados como profesores de bachiller, todo eso se va encadenando y esto que pregunta de la oposición no es una cosa aislada, sino que como una cosa está mal, pues encadena con la otra. Y entonces cuando te pones a pensar qué pasa en el mundo del conservatorio, tú dices, ¿y qué se salva? Por lo tanto, lo de las oposiciones que sucede, bueno, pues para empezar te voy a decir que uno de los grandes problemas que tuvo la administración fue este. Durante más de 30 años congeló las plazas de catedráticos, no querían salir las plazas de oposición de los conservatorios superiores porque no sabían la condición. Es decir, si yo conseguía una plaza, que eso ya me hace que sea funcionario de por vida, ya no tienen más remedio que aguantarse con esa plaza que me han dado. Entonces ellos decían, bueno, pero como ellos están en un limbo porque no sabemos si son secundarios, si son profesores de la universidad, vamos a ver si realmente el plan de estudio se regula ya de una vez en condiciones y sacamos unas posiciones para que esta gente lo haga bien. Pero claro, como los partidos políticos generalmente lo último que tienen ganas es de hacer una limpieza y sanear todo este tipo de cosas, pues algo que durante cientos de años funcionaba mal, pues si tú no haces algo por cambiarlo, seguirás funcionando mal. Por lo tanto, ya había como un tapón en la parte de arriba en la que muchos profesores no podíamos acceder a los puestos superiores, y en el Conservatorio Superior hubo un momento en el que más de 100 profesores éramos catedráticos interinos y los únicos que eran catedráticos por oposición eran 2 profesores nada más. Cuando vio la administración que no tenía más remedio fue cuando empezó a sacar esas plazas de oposiciones, pero luego se vio con este tipo de problemas y era, bueno, ¿y cómo vamos a buscar un profesor que me examine a mí si ya no hay ningún catedrático porque todos se habían jubilado? O sea, tardaron tanto en salir las oposiciones que ni siquiera tenía personas que podían formar parte de ese tribunal porque los profesores se habían jubilado. Y ya, claro, evidentemente todo va en cadena, porque yo como funcionario, ¿qué estaba ocupando realmente? Una plaza del profesional, que si yo hubiese aprobado la posición en el superior, la habría dejado libre y gente como tú podría haber accedido en ese momento. Pero como todo, pues va en cadena. Es decir, la manera de la selección del profesorado en el superior estuvo paralizada durante 30 años y evidentemente afecta al escalafón inferior. Y luego, por otro lado, que yo siempre soy una persona que soy muy crítico con eso, en los conservatorios elementales cuando empezaron fue un pelotazo y tuvo muchísimo éxito. ¿Por qué? Porque antes la enseñanza obligada tenía 2 turnos, horario de mañana y de tarde. Entonces un alumno iba al colegio, al instituto, en horario de mañana y en horario de tarde. Cuando se unificó todo en horario de mañana, muchos niños se tiraban toda la tarde en la casa y muchos padres encontraron en el conservatorio un medio maravilloso para que sus hijos siguieran formándose. Por eso los conservatorios tuvieron tanto éxito. Hasta tal punto que nos quedábamos cortos en instalaciones, muchísimos colegios se habilitaron como conservatorios que funcionaban de tarde. Y todos sabíamos que estaba mal, porque esos colegios no reunían las condiciones que necesitaba un conservatorio. Pero era algo que funcionaba, porque se le daba clase a los niños pequeños, la música se expandió a muchísimos sectores de la población, que ya sabemos todos los beneficios que tienen, porque no solamente es lo que el alumno aprende, sino la formación que a nivel humano, un niño que estudia música, toda lo que es la cuestión de la sensibilidad, de la coordinación, los beneficios, bueno, es que no lo tengo que decir yo, está demostrado en todos los niveles. ¿Y qué sucedió? Pues que tuvo mucho éxito. Y cuando la administración se dio cuenta que tenía que mantener tantos conservatorios por las tardes, aunque fuesen colegios, que no teníamos edificios propios, y tantos profesores, fue cuando empezó a decir, no, vamos a restringir la entrada y que en grado elemental pues no puedan entrar 30 niños a estudiar piano. ¿Y qué pasó? Pues que los conservatorios dejaron de crecer y evidentemente pues se ha creado un cuello de botella. ¿Por qué? Pues porque en la parte de arriba, en el superior, no han sacado plazas para los catedráticos y en la parte de abajo recortaron las plazas. Y entonces pues claro, han hecho un cuello de botella del que ya es difícil salir. Pero es lo que estoy comentando, como resulta que nunca han saneado todo esto a nivel normativo, pues siempre estamos pagando las consecuencias. No, vea, es que
Vamos, yo me acuerdo, yo estaba en el tendido de chiquitilla, bueno, yo estaba en 5 conservatorios diferentes, 6, porque soy un culo inquieto y nunca he repetido profesor de oboe, nunca en mi vida. ¿Sabes? Es que eso es en algo tan íntimo como es la formación de un alumno, que muchísimas de las cosas que se explican cuando una persona es joven empieza a ver los frutos de esa explicación años después, ¿no? Y es que eso es algo que atenta a la manera en la que se forman los alumnos que están en un conservatorio. Totalmente. Oye, ¿qué asignatura añadirías tú al conservatorio? Bueno, yo fíjate que a nivel de asignatura yo no veo que estén mal. Lo que pasa es que creo que hay una mala aplicación. Por ejemplo, la asignatura de análisis, que es la que yo he dado durante mucho tiempo, una asignatura que durante 2 años se da, y tenemos que empezar desde que aparece la primera partitura, que es el canto gregoriano, y terminar en el siglo XX. Pues claro, ver 14 siglos de música resumido en 2 años es una locura. Entonces, pues si el grado superior tiene, por ejemplo, 4 años, sería necesario que análisis durara 4 años y dividir las principales estéticas y las diferentes etapas de la música repartido en 4 años, pero en 2 años me parece una auténtica locura, ¿no? Y también creo que una disciplina tan importante como la armonía debería de estudiarse más. Esas son las 2 faltas que yo he hecho principalmente, ¿no? Mira, a mí de hecho, por ejemplo, a mí me preparó para grado medio un personaje de Málaga, que es don José María Puyana. Y bueno, yo me acuerdo que empezamos a dar en verano con don José María Puyana la clase para prepararnos a grado medio, pues éramos como 12 niños, chicos, que íbamos todos los días en verano a las 4 de la tarde a Miraflores, todos los días. Y me acuerdo que la única que quedó para examinarse fui yo. Fui yo y una muchacha. La muchacha a los par de años de entrar se quitó y yo por fin voy a terminar, que esto no termina nunca. Y me acuerdo, bueno, en vez de si Dios quiere, si la pandemia quiere, terminaré. Y me acuerdo que cuando me daba las clases del primer dictado que yo he hecho en mi vida fue con él y fue a 4 claves. O sea, imagínate el nivelazo de yo. Es más, y como no lo sacara, me acuerdo de los apuntes, los tengo guardados ahí, que eso es para mí una reliquia, y los tengo guardados como me ponía, cabrón, que estudia, cosas así, ¿sabes? Sí. Esto cabe de sano, cabe de dos. Es verdad que es una carrera que siempre decimos, es verdad que no se acaba. Mira, yo tengo 2 pesadillas. La primera, cuando yo saqué el título de composición, hacíamos un examen que duraba 24 horas, repartido en 2 tramos de 12. Y yo siempre sueño que se acababa el último tramo de 12 horas y no me daba tiempo a entregarle ejercicio. Y siempre me veo escribiendo una obra y que no me da tiempo. Entonces me despierto y digo yo, bendito es la realidad, ¿no? Y la otra pesadilla que tengo es que me levanto tarde para llegar al servicio militar, porque hice la mili, el servicio obligatorio militar, y entonces muchas veces sueño que me quedo dormido y no llego al cuartel. Esas son mis 2 pesadillas principales antes de que hacen que me despierte del mal rato. Mira, te están preguntando, ¿dónde nació la pasión por la música y la enseñanza? Pues mira, la pasión por la música yo no la tuve. En mi caso fue que el conservatorio era algo antes tan pequeño. O sea, es que en la vida se podía pensar que en Málaga, y desde luego es algo extraño, pero que el mundo de las artes experimentara esa proyección de que los conservatorios se extendieran de esa manera, ¿no? Porque cuando yo empecé a estudiar, el conservatorio de música en sus 3 niveles, elemental, profesional y superior, arte dramático y danza, estaban juntos. Todo estaba en el mismo edificio de lo que hoy en día es el superior, que hoy en día tan solo alberga los estudios superiores, pero antes estaban todas las especialidades allí. Y entonces, pues mi hermana le gustaba mucho la danza y mi madre la apuntó. Y yo, pues, claro, mi madre no tenía con quién dejarme, entonces yo iba con ellas. Y en la puerta del conservatorio hay como una escalera muy grande que tenía como una especie de toboganes, ¿no?
En Málaga le decimos chorraera. Y yo pues me estaba chorrando toda la tarde por allí. Y un día mi madre me dijo, te voy a matricular en solfeo para que me dejes tranquila. Y esa fue mi vocación. Y el año siguiente me apuntó en solfeo, y cuando me quise dar cuenta, pues yendo allí acompañando a mi hermana en ballet, que ya entraba en ballet, de hecho, mis horarios se ponían en base a los de mi hermana. Mi hermana, por ejemplo, entraba a las 5 y ella buscaba a la profesora de solfeo que daba clase a las 5, ¿no? Que además dio la casualidad que esta profesora de solfeo, que se llama Emilia Reyes, fue amiga de mi padre cuando salían los grupos en el barrio, y entonces pues era amiga de mi padre, ¿no? Y bueno, pues sin darme cuenta fui avanzando, sin gustarme especialmente, pero yo era una persona muy aplicada, y entonces si los profesores me mandaban una tarea yo la hacía. Pero claro, es que el mundo ha cambiado mucho, porque yo era pequeño y yo no sabía cómo sonaba, por ejemplo, las variaciones Goldberg, pero hoy en día pones YouTube y puedes escuchar cualquier audición. Entonces yo la belleza de la música yo empecé a estudiarlo sin realmente ser consciente de lo bello que era, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que yo escuché en mi vida un nocturno de Chopin, que me quedé completamente abrumado. O sea, yo me quedé como si hubiese visto la Virgen María, una cosa así, cuando escuché un nocturno de Chopin, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó? Pues que en un momento determinado de mi vida empecé a estudiarlo con muchísima obsesión y muchas ganas, y ya hizo que se alimentara mi vocación. Es decir, mi vocación viene determinada por el estudio, no porque yo fuese una persona que sintiera mucho la música, ni que yo cuando tocaba piano me gustaba especialmente, sino que el propio estudio es el que hizo que amara la música. De hecho, yo siempre comento que la mitad de mi vida ha sido dedicado a estudiar la música. Ya ves. Bueno, pues tenemos que ir terminando. Ya ha pasado una hora. O sea, me parece mentira. ¿Te das cuenta? Okay, sí. Yo lo voy a decir antes de que nos vayamos. Si los alumnos que estén viendo este vídeo tienen cosas que preguntarle, lo que sea, al terminar la entrevista yo abro otro directo y nos tiramos otro rato hablando y que les pregunte lo que quiera. Yo por lo menos por mi parte te me ha pasado hablando y no me importaría estar 4 horas hablando contigo. Ya depende de los demás. Lo que sí quiero es que saber si tú qué le aconsejas a los alumnos. Es que yo creo que mejor, te voy a preguntar por otro lado. Hay muchos tipos de alumnos, ¿no? ¿Hay alguien que tú hayas dicho en el conservatorio que los hayan agrupado como me doy por vencido, son imposibles, no hay manera? Mira, la música es algo muy complejo, es muy difícil. De hecho, yo cuando pongo las audiciones, a mí me gusta mucho el mundo del piano, ¿no? Y el otro día vi como un niño de 13 años, de 15 años, daba un concierto en público con el concierto número 2 de Rachmaninoff. Yo estoy seguro que ese niño, porque con 15 años eres un niño, no estudia más que yo piano. Yo estoy seguro que no. Pero sin embargo, ya quisiera yo alguna vez en mi vida tocarlo como el chiquillo lo hacía, ¿no? Yo además me emocioné muchísimo viéndolo, me pareció, porque además tocaba con algo que ya es como el ímpetu de la juventud, ¿no? Porque a veces cuando ya tienes cierta edad es como que te controlas un poco, porque tú dices, bueno, no lo voy a dar todo, no vaya a ser que me canse, o no vaya a ser que sea demasiado excesivo. No, el chiquillo lo daba todo en cada momento, ¿no? Y eso se percibía y fue algo maravilloso. Pero si sumamos la hora de estudio de ese niño y yo, simplemente porque tengo muchísimos más años, yo he estudiado bastante más que él. Sin embargo, él es capaz de hacerlo muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque la música tiene algo de innato que es imposible de baremar. Entonces, es verdad que hay alumnos que le han costado un poco más de trabajo, pero el que lucha por algo, al final lo termina consiguiendo. Es decir, los alumnos que en un momento determinado han acabado las convocatorias, luego venían confesando lo siguiente: Diego, es que yo no estudiaba. Por lo tanto, la música no es ingrata,
si tú inviertes en la música siempre te lo devuelve y además con interés. Ya ves, eso sí es verdad. Eso es totalmente la razón. Contra más es constancia, porque tú, una persona que a lo mejor estudia otra cosa y está un día sin hacerlo, no pasa nada, pero la verdad es que nosotros nos pegamos un día sin tocar y es que se nota, yo lo noto. Efectivamente. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a contar la conversación. Me he apuntado un par de preguntas que he visto por ahí arriba y lo inicio de nuevo, ¿vale? Porque... Perfecto. ¿Yo ¿vale? qué hago entonces? ¿Me quedo aquí? Tú quédate ahí, yo voy a cortar la transmisión, voy a guardar el vídeo y en menos de un minuto estoy abriendo otra conversación, ¿vale? Nos vemos, señores, ahora. Estás atento que abro otra vez la ventana. Vale.